Resulta imposible negar el impacto que ha tenido One Piece. Más de 20 años en publicación y sigue teniendo una audiencia increíblemente leal, la cual parece estar en constante crecimiento, tanto dentro como fuera de Japón. Es la única publicación que continúa de los que alguna vez fueron conocidos como los grandes tres de la Shonen Jump, tras la cancelación de Bleach y la conclusión de Naruto. Para este punto, tanto su creador como la serie como tal son consideradas leyendas en la industria. Y también es increíblemente ridículo. Es un universo donde hay un océano hecho de nubes con sus propias islas flotantes, una isla hecha de pastel y un pirata que ha adquirido una temible reputación a base de engaños, malentendidos y suerte. A primera vista es muy fácil menospreciar esta serie como algo infantil, simple entretenimiento para niños que no tiene nada muy profundo que ofrecer. Pero ahí es donde se encuentra su primer error. Por muy imaginativo y extraño que podría parecer el universo One Piece, hay verdadero peso en la forma en la que este se presenta. Y entender cómo es que Eiichiro Oda logró crear un mundo que siente tan real a pesar del absurdo, es tan buen lugar como cualquier otro para empezar a explicar por qué tanta gente le tiene tanto cariño a esta serie. Los personajes en One Piece siempre están dibujados con este estilo increíblemente caricaturesco, con proporciones exageradas y todo tipo de elementos ridículos, ya sea en su vestuario o como parte de su cuerpo como tal. El asunto es que una vez te pones a pensar un poco sobre ello, estos elementos ridículos tienen hasta cierto punto una justificación dentro del universo, ya sea como reflejo de su personalidad, de sus ideales, de lo que quieren llegar a ser, sus habilidades, o lo que ha pasado antes, que perdió, que prometió. Claro que hay una gran cantidad de decisiones que son más bien estéticas, pero lo importante aquí es que cuando yo veo estas caricaturas no veo un simple dibujo, veo a una persona, y es por esto que el diseño de personajes en One Piece es tan efectivo. Otro punto importante que mencionar cuando estamos hablando de personajes es que todos se sienten como sus propias personas. Cada personaje en el mundo de One Piece se encuentra en su propio viaje, independientemente de qué tan poco importantes sean en el gran esquema de las cosas. Eiichiro Oda se asegura de que se sientan como un personaje, una persona completa y no un simple objeto que solo está aquí para ayudar o impulsar al protagonista. Por ejemplo, tenemos al personaje de Gaimon, el cual apareció brevemente a inicios del manga y más o menos por un par de capítulos. Y a pesar de esto, es un personaje que yo recuerdo con bastante claridad. Y te lo puedo describir, te puedo explicar cuáles eran sus objetivos, cómo llegó a su situación actual, cuáles son sus relaciones, etc. Es increíble cómo es que un personaje que solo vi por un periodo tan breve, hace más de 900 capítulos, tiene suficiente presencia como para ser memorable y darme la impresión de que mientras los Mugiwara estaban teniendo sus propias aventuras, él siguió con su vida. Su historia no se detuvo porque ya no era parte de la historia de los protagonistas. Cada persona es un mundo, y en One Piece, cada personaje es un mundo. Así como podría hablar durante horas del diseño de personajes en One Piece, también podría hablar durante horas sobre cada una de las islas dentro de su universo, pero con tal de mantenernos enfocados, vamos a intentar apegarnos a las generalidades. Primero que nada, necesito mencionar que muchas de estas islas están inspiradas en lugares reales, y todo, desde la forma de sus edificios hasta los vestuarios de sus habitantes, reflejan el clima y la cultura de estos países. Aunque esto no quiere decir que Eiichiro Oda se haya conformado con solo copiar estos espacios. Aun cuando estos escenarios claramente se basan en lo mundano, él siempre se encarga de agregar algún detalle como los juguetes que viven en la isla de Dressrosa, la cual está basada en España y un poco el Coliseo romano, o los extraños animales que sustituyen a las góndolas venecianas en la ciudad de Water 7. Dicho esto, también tenemos que recordar que no todos los lugares dentro de One Piece están basados en algo que ya existe, pero esto no quiere decir que no se hayan diseñado como si lo fueran. La isla de Drum no tiene ninguna inspiración directa, pero su arquitectura, por ejemplo la forma de los techos de las casas, muestra cómo Eiichiro Oda se detuvo y pensó cómo luciría el lugar si en serio existiera. Sí puede que parezca un tanto simple,
Pero aparte de darle su propia personalidad a cada isla, también implica que cuando se estaba trabajando en ella, Eiichiro Oda no la consideraba como un simple invento, una fantasía, sino que le dio la misma consideración que le daría si este fuera en serio un lugar en nuestro mundo. Aún en las islas donde el clima realmente no sería una consideración, vemos inspiración de estilos arquitectónicos reales que normalmente coinciden con la atmósfera que se estaba intentando crear, como la clara influencia gótica en el ambiente tétrico de Thriller Bark. Sería tan fácil dibujar siempre el mismo modelo de casa o edificio y dejar que la historia fuera cargada completamente por los personajes. Pero la gran cantidad de trabajo que Eiichiro Oda le dedica a cada uno de sus escenarios, especialmente después de la entrada al Grand Line, da la impresión de que no hay nadie en este mundo más emocionado por descubrir la siguiente aventura de los Mugiwaras que el mismísimo Eiichiro Oda. Otra razón por la cual el universo de One Piece se siente tan real, a pesar de lo fantasioso que es, sería el cómo existe una geografía relativamente clara. Te puedo mostrar un mapa del mundo de One Piece y explicarte cómo se encuentran divididos sus océanos, y dónde se encuentra cada una de las islas que visitamos en relación a las otras. Puedo trazarte el viaje que han realizado los Mugiwaras hasta este momento. Puede que no suene como algo particularmente complicado, pero mínimo en mi experiencia es una rareza encontrar un trabajo ficticio que tenga una geografía tan sólida. Algo que también ayuda un poco es que se explicaron las reglas de cómo funcionan las islas dentro del Grand Line desde el principio. Sabemos que hay 4 tipos de islas, con 4 estaciones cada una, y eso explica el clima caótico que se encuentra en esta zona del mundo, y le da gran variedad a las aventuras de los protagonistas sin tener que sacrificar la lógica establecida dentro del universo. Finalmente está el elemento de las Akuma no Mi y cómo los poderes que estas le dan a sus usuarios pueden moldear el escenario de cada isla, como con los previamente mencionados juguetes de Dressrosa, y como todo, absolutamente todo, tiene vida en Totoland. Es ridículo, pero no surge de la nada. Las Akuma no Mi no son un elemento nuevo cuando empiezan a pasar estas cosas. Es algo que ha estado aquí desde el primer capítulo. Entendemos cómo funcionan, y por lo tanto, es más fácil aceptar todas las bizarras consecuencias de su uso. One Piece es una historia sobre aventuras, un mundo donde la emoción supera la lógica, donde tienes la posibilidad de explorar una isla hecha de pastel o un mundo submarino habitado por sirenas y tritones. Pero por otro lado, también es un mundo gobernado en su totalidad por un grupo que destruyó una isla entera solo porque una parte de sus habitantes intentaron estudiar la historia previa a su aparición como el gobierno mundial. Un mundo donde existen los Tenryubito, descendientes de los fundadores de dicho gobierno, los cuales podrían matarte o peor aún volverte su propiedad solo porque cruzaste su camino. Un mundo donde el dinero a veces habla más que la compasión y la dignidad humana. Es un mundo donde hasta los más nobles ideales se deben enfrentar a la realidad. Sí, hay una isla hecha de pastel donde todo tiene vida y las distintas especies viven en armonía, pero los impuestos se cobran en pedazos de tu alma y una vez entras, no hay salida. Sí, existe una isla submarina habitada por tritones y sirenas, pero estos podrían ser secuestrados en cualquier momento para ser vendidos como esclavos en la isla vecina. Y aún ignorando esto, sus habitantes han sido víctimas de tan brutal discriminación que viven en un eterno ciclo de miedo y odio. No hay blanco y negro, no hay héroes y villanos. Todo está pintado en matices de gris. Cada quien es el héroe de su propia historia, aun si todos los demás solo pueden verlo como un brutal asesino. One Piece está plagado de pequeños detalles. Si vuelves a leerlo todo desde un principio, lo más probable es que encuentres pequeños pedazos de respuestas a preguntas que no te harías hasta 400, 800 capítulos después. Jinbe fue mencionado por primera vez, un poco como de pasada, cerca de los inicios de la serie, solo para volverse increíblemente relevante en el arco de Impel Down y de Marineford. La historia de Laoon parecía estar completa cuando nos alejamos de ella, pero después conocimos a Brook. Pequeños pedazos de diálogo que, junto con otros detalles, nos permitieron predecir casi a la perfección cómo se llevaría a cabo uno de los arcos más recientes y elaborados de la serie. Ha llegado a tal punto que los mismos lectores se obsesionan con buscar estas respuestas antes de tiempo, buscarle un porqué hasta el más mínimo detalle. Muchas veces encontrándose con errores que simplemente fueron distracciones del momento, no tenían mucho significado.
Pero el mero hecho de que muchas veces esta actitud de detectives que tenemos como al momento de leer el manga se encuentre justificada es fascinante. Sabemos que Oda nunca olvida lo que pone en su serie. Y por lo tanto sabemos que tendremos respuestas a todas las pequeñas y grandes preguntas que nos han surgido a medida que avanzamos en ella. Ya no es solo un misterio para los personajes, es nuestro misterio, es nuestra propia aventura en cierta forma. Y eso solo es el inicio de por qué One Piece es tan especial.